¿Qué tal si le da otro aplauso al Señor? Bueno, el Señor nos regaló este tiempo. ¿Cuántos saben que Él está aquí en medio nuestro? Su palabra dice, donde están dos o tres, aquello un poquito más que eso. Dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está allí y Él está allí y responde. Hoy es primer domingo de este mes de junio. Terminamos la semana pasada una poderosa serie, El cristiano y sus emociones. Aprendimos mucho, pero vuelva a estudiar eso, porque esos principios sean de verdad establecidos en su vida. Pero hoy comenzamos una nueva serie, que no necesariamente solo va a ser de este mes nada más, porque vamos a estudiar todo un libro, un hermoso libro de la Biblia que tiene tanto que enseñarnos. Vamos a ser pero tan edificados. Un libro que tiene una mezcla tremenda, biográfica, profética también. La mitad de ese libro será biográfica y aprenderemos tantas cosas tan especiales. Y la siguiente mitad, el aspecto profético, incluso apocalíptico, que no es nada de temer. Diga conmigo, lo apocalíptico no es de temer. Para ti y para mí, que hemos sido lavados, redimidos por la sangre de Jesucristo, no es de temer, al contrario, es la fuente mayor de esperanza. Así que vamos a ser edificados de una forma muy, pero muy tremenda. Y ese es el libro de Daniel. Yo quiero que usted vaya allí a su Biblia y abra en su Biblia el libro de Daniel. Vamos juntos a estudiar, a aprender, a ser edificados en este tremendo libro de la Escritura. Libro, por cierto, que ha sido muy, pero muy atacado por los haters de la Biblia. Y utilizo ese término como más moderno, ¿no? Sabe que haters son los contrarios, los que critican, los críticos, cuando alguien tiene un hater en las redes sociales, porque son los que atacan, critican. Todos en algún momento, cuando usted está influenciando, va a tener gente que le amará, pero hater también que no le caerá muy bien a ellos. Los pastores también tenemos haters. Y a veces también están en la iglesia. ¿Cuántos haters hay aquí de sus pastores? No, mentira. Pero hay críticos muy fuertes de este libro que han atacado, cuando buscan atacar la inerrancia, como hemos aprendido en Campus Vida, la infalibilidad de la Biblia, porque no pueden entender lo preciso y el cumplimiento tan preciso histórico de este libro. No pueden comprender cómo ellos dicen, los críticos dicen, que es imposible que haya sido escrito antes de todos esos acontecimientos históricos que luego veremos más adelante, como los imperios, sus caídas, cómo fue tan preciso aquello. Y ellos no pueden entender eso. Entonces dicen que fue escrito en esos mismos tiempos, que fue escrito en los mismos tiempos donde esas cosas ocurrieron, porque nadie puede tener tanta precisión. Las famosas profecías de Nostradamus tienen una particularidad, es que ellas se pueden aplicar a cualquier tiempo. Cosas que se han repetido en distintos momentos de la historia y pueden encajar en cualquier momento de la historia. Pero libros como este, el de Daniel, hay cosas tan precisas y tan específicas que es imposible que tú digas esto es invento o hay mucha precisión. Y es que es Dios señalando los acontecimientos de la historia. Amén.
Así que bueno, vamos a aprender mucho. Hoy quiero solo centrarme en algunos aspectos introductorios de este libro para que vayamos aprendiendo. Hoy la serie que vamos a iniciar se llama Mi Dios Reina. ¡Wow! Diga que tiene a su lado, mi Dios reina. Yo quiero que usted lo diga bien, ¿no? Mi Dios reina. Ahí no está reinando Dios para ningún lado, será el Dios de este siglo, pero no el Dios, mi Dios. Lo vamos a decir otra vez, pero de verdad. Mi Dios reina. Se pone en pie un momento y lo dice con a viva voz. Que lo escuchen a los cuatro vientos, pero que te lo escuches a ti mismo también. Vamos a aprender un poquito al respecto. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mi Dios reina. Aleluya. Dele un aplauso a ese Dios que reina. Y bueno, vamos a Daniel capítulo 1. Vamos a ver un poquito hasta el versículo 6. Y realmente veremos hasta el 1 y 2 nada más hoy. Concentrémonos. Dice, en el año tercero, diga conmigo, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, buen nombre para su hijo, rey de Babilonia, los que están ahorita teniendo bebés, Nabuco, le pueden decir, a Jerusalén. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos, diga conmigo, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Sabe, normalmente la iglesia cristiana ha hecho algo muy errático, y es la división entre lo secular y lo espiritual. Normalmente la iglesia ha tenido la costumbre, o ha sido algo hasta ya inconsciente, donde decimos, mi vida tiene varios compartimientos. Yo soy cristiano, pero mi vida se divide entre mi vida secular, mi trabajo, mi empresa, mi empleo, lo que yo hago, mis estudios, mi vida en el hogar, y lo espiritual, que lo relacionamos obviamente a lo eclesiástico, a la iglesia, a la adoración, a la oración. Entonces sentimos que hay como una división. Una de las cosas tremendas es que este libro derrumba eso. Dice, no hay absolutamente nada que genere una división. Tu vida es completamente del Señor. Todo, absolutamente lo que haces, todo está completamente ligado, y nada de eso tiene una separación, una cosa de la otra. Hemos convertido una iglesia, y yo espero que eso no ocurra,
sino en otros lados, pero en Vida Short no, donde yo soy cristiano el día domingo, donde yo soy espiritual el día domingo, ese es el tiempo para mí. Lo demás en el día, en la semana, los demás tiempo, yo soy otra persona. Y eso dicen algunos eruditos, que eso se llama gnosticismo evangélico. Y usted sabe que el gnosticismo separa lo que es espiritual de lo físico. Totalmente lo separa. Lo espiritual es espiritual y lo físico no tiene nada que ver con lo espiritual. Y hacer esta división y dividir la vida en estos compartimentos es de alguna forma un gnosticismo evangélico. ¿Por qué le digo todo esto? Porque este libro derriba eso. Por alguna circunstancia que ya vamos a estudiar un poco ahorita, Daniel y esos amigos que estaban en un grupo de trasladados, de prisioneros que fueron llevados cautivos, luego que Babilonia invadió a Jerusalén, como bien había sido profetizado y advertido por Dios. Y entonces ellos fueron llevados a un lugar, a la capital del paganismo del mundo. No había un lugar tan pagano, tan pecaminoso, si se puede decir, como Babilonia en su momento. Pero Daniel y estos jóvenes, sus compañeros, Daniel más o menos tenía 14 años, la edad de Juan David, cuando fue llevado cautivo. Algunos dicen por una profecía en Jeremías, si no me equivoco, que Daniel fue convertido en eunuco, porque dicen que ese grupo que fue transportado, el grueso de ese grupo, fue convertido en eunuco. Y Aspenas, que los cuidaba, que era su cuidador, su preparador, era el jefe de los eunucos. Entonces es muy probable que Daniel había sido convertido de manera obligatoria en un eunuco, llevado a la capital del paganismo en el mundo, con costumbres totalmente opuestas a la nación, a su nación, a Israel. Pero Daniel y estos chicos mantuvieron firmes sus mismas creencias, mantuvieron firme su misma relación con Dios. Y esto habla que no hay división. Diga conmigo, no hay división. Usted puede estar en el lugar donde usted esté, pero si usted tiene claramente bien basadas sus convicciones, si usted está bien establecido, no hay razón para que usted sucumba entre ellos. Vemos a un Daniel y a unos amigos en todo el libro, o en buena parte del libro, que no sucumbieron. Me encanta porque Daniel comienza esta historia maravillosa de este libro, Daniel teniendo 14 años. Y termina este libro y Daniel tenía 90 años. Es decir, que este libro también es la historia de un hombre fiel, enamorado de Dios, y que nunca, pero nunca fue capaz de sucumbir y de renunciar a su Dios en medio de cualquier ambiente hostil en el que estaba. ¿Cuántos dicen aleluya por eso? Una de las cosas que vamos a hacer en este tiempo es inspirados, es desafiados, es retados con la vida de Daniel. Daniel, su convicción es el prototipo del cristiano de este tiempo. Daniel vivía en una temporada o en una nación donde hoy se parece mucho a las cosas que estamos viviendo como sociedad. Así que vamos a ser desafiados. Nuestra vida cristiana
en este tiempo tiene que ser afianzada. Nuestras convicciones tienen que ser más fuertes y tiene que ser derrumbado toda pared divisoria que podamos tener nosotros entre lo espiritual y lo secular. Porque usted es hijo del Señor, es siervo del Señor aquí y el día que estás en tu lugar de trabajo. Eres hijo del Señor y siervo del Señor aquí y en tu casa con tu esposo, y en tu casa con tus hijos y con tus padres, y en tu empresa, y en una reunión de trabajo y de negocios, donde puedes estar rodeado de todo alrededor que pueda ser contrario al Señor. Algunos pueden decir: pastor, es que usted no sabe lo hostil que es el ambiente que me rodea, lo pecaminoso, lo terrible, es muy difícil allí ser creyente. Dígale eso a Daniel. Dígale eso a Daniel y a Ananías y a Misael y a Azarías. Daniel y estos jóvenes se diferenciaron entre todos los demás. Leíamos ahorita, si no me equivoco, en el versículo 6 o 7, entre estos. Esa frase, entre estos, es decir, que acá este libro está concentrado en ellos porque solo ellos decidieron mantenerse firmes hasta el final. Y hoy quiero hablarles fieles a un Dios soberano. Y este primer mensaje de hoy es fieles a un Dios soberano. Espero ser breve hoy. Daniel empieza este libro ubicándonos en el tiempo, en la historia. Era muy importante, él como el autor de este libro, ubicarnos exactamente en el tiempo y lo que estaba sucediendo y por qué estaba sucediendo. En el año tercero, dice el versículo 1, del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín y parte de los utensilios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa real del tesoro de su Dios. Vamos a ver rápidamente un poquito como una película. Yo les voy a intentar narrar rápidamente y muy rápido una película para que podamos entender dónde nos ubica Daniel cuando dice en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, y todo lo que nos dice allí. Y la película vamos a iniciarla con Abraham haciendo un pacto con el Señor y el Señor diciéndole: voy a hacer de ti una gran nación, quiero hacer una nación contigo distinta, diferente, será mía. Y entró en pacto con Abraham. Abraham, usted como sabe, tiene a Isaac, el hijo que le prometió, como usted conoce todo el acontecimiento. Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a los 12 hijos que viene a representar las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel que en algún momento se trasladaron por la hambruna en la tierra y Dios controlando la escena. Porque vamos a ver esto muy tremendamente. Fueron Dios controlando toda la escena, todo el panorama. Los lleva a Egipto. Egipto, sabemos que estaba José. Viven en ese tiempo en Egipto, en Gosén. Crecen, se multiplican. Y obviamente cambia el rey, el faraón que amaba a José. Y muere José, y este nuevo faraón comenzó a oprimir fuertemente a la nación, al pueblo de Israel, al pueblo que Dios había preparado, escogido cuando entró en pacto con Abraham. En ese momento Dios levanta a Moisés
un siervo del Señor, se levanta para ser ese libertador de su pueblo. Él obedece, los guía y los saca de Egipto, como usted conoce en la historia narrada en las Escrituras, y los lleva por el camino al desierto, que sabemos todo lo que ocurrió. Se abrió el mar y todo aquello, y allí Dios comienza a tratar con su pueblo. En la montaña Sinaí, el Señor entra en pacto con el pueblo y les dice: ustedes son un pueblo diferente. Les hace leyes especiales, les da leyes directamente emitidas por Él. Es decir, los hace un pueblo apartado, separado, santo. Que eso es lo que significa santo: apartado, diferente, separado de todo el resto de las naciones del mundo. Les hace su pueblo escogido. Como sabemos, Israel en el caminar, en su terquedad varias veces, en su caminar, entonces algunos desobedecieron, y Dios entonces elimina una generación, y es una siguiente generación la que entra a esa tierra de Canaán donde estuvo Abraham, y Dios le dijo: aquí traeré a tu descendencia y en esta tierra ellos estarán. Ellos entran a esa tierra prometida, dirigidos y comandados por Josué. Entraron a poseer la tierra de Canaán, pero posterior a esa entrada a la tierra de Canaán, vivió la nación de Israel un tiempo de apostasía, donde dice que el pueblo, la nación, fue gobernada por distintos jueces, y dice que ellos cada quien hacía lo que bien le parecía. No había absolutamente, se habían como olvidado de lo que Dios había hecho. Fue un tiempo oscuro, un tiempo terrible. Y hasta que, en su misericordia, Dios una vez más los trae de vuelta. Y entonces ellos mismos pidieron ser como otras naciones cuando tenían de alguna forma el gobierno directo, el reinado de Dios sobre ellos. Ellos pidieron a un rey y Dios se los concedió. Usted conoce toda la historia, estoy en una narración rápida del Antiguo Testamento. Y entonces ellos les establecen la monarquía como todas las demás naciones. Y comienzan a establecer, y los reyes, Dios escoge a Saúl, que sabemos lo que pasó con Saúl, y luego levanta a David, con el que entra en pacto, y le dice a David: siempre estarás en el trono, tu reino será perpetuo. Le da una promesa vigente hasta el día de hoy. Y entonces David, luego, le sucede Salomón. Y aquí es donde queremos que usted me capte un momento la película, no se desconecte, porque en ese momento Salomón toma el reinado, comenzó bien como su padre, pero en el transcurrir se desvía. Y Dios dice que de alguna forma rechazó lo que Salomón hacía y a él. Pero dice que por amor a David no ocurrió en el tiempo de Salomón, sino luego vino Roboam, el hijo de Salomón, y en el reinado de Roboam ocurrió algo. Bajo el gobierno soberano del Señor, Dios permite algo que quebró, que trajo algo especial a Israel, y vamos a ver qué pasó. Roboam, el pueblo comienza a clamarle la reducción de los impuestos, a decirle que era muy pesada la carga, y Roboam dijo: no, más bien les voy a agravar y les voy a aumentar los impuestos. Eso causó una ruptura completa en la nación de Israel, y se conoce entonces como la división del reino del norte y del reino del sur. El reino del norte, con su capital en Samaria, se estableció, y 10 tribus se fueron completos al reino del norte llamado Israel. Y el reino del sur, con su capital en Jerusalén, y
la tribu de Judá y de Benjamín se estableció en Jerusalén y entonces se convirtió en el reino de Judá. ¿Cuántos hasta aquí me siguen? Usted ha leído la Biblia, ¿verdad? Todas estas cosas las hay, pastor, ni idea. Bueno, por lo menos está escuchando la película, la narración. Le estoy narrando el Antiguo Testamento. Se divide el rey. ¿Por qué? Porque quiero que nos centremos ¿por qué Daniel nos ubica acá? Y es muy importante que podamos entender por qué Daniel comienza diciendo en el año 3 del rey Joacim. Los reyes del norte tuvieron una particularidad que en su mayoría todos fueron hombres perversos, desviados del Señor. En su mayoría ahí se levantaron reyes como Acab y su esposa Jezabel, reyes terribles y perversos. Vemos allí a Israel en esas 10 tribus pervertirse de una forma increíble. Se fueron tras dioses. A cambio del reino del sur, capital en Jerusalén, los reyes, muchos de ellos fueron reyes piadosos. Y la nación, o en este caso Judá, vivió avivamientos, momentos, despertares espirituales que vemos como reyes levantaban, restauraban. Un Josías y restauraba otra vez el culto a Dios y la nación se volvía, en este caso Judá, al Señor. Las 2 tribus de Judá y Benjamín. Fueron pocos los reyes que no fueron piadosos, pero varios de ellos no tuvieron carácter correcto. Varios de ellos dice que aunque hicieron lo correcto, no fueron de corazón perfecto para con el Señor. Joacim, este rey que menciona Daniel, fue el rey más apóstata o el más incorrecto que tuvo el reino de Judá. Recordemos que el reino de Judá fue como el pedazo y la promesa del reino de David, establecido en generación a generación. Dios le dijo a David: perpetuamente estarás en el reino. Y el reino de Judá representaba a David, al siervo del Señor. Pero Joacim se pervierte a tal punto que el Señor tiene que intervenir. Diga conmigo que el Señor tiene que intervenir. Y entonces por allá en Jeremías capítulo 25, vamos a rápidamente, si usted quiere me acompaña. Jeremías capítulo 25. Versículos 5 al 9 dice: cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio hoy vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, es decir, contra el reino de Judá y sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación por perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, de desposada, ruido de molino. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, escuche bien, 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Profecía que fue cumplida al pie de la letra. Fue el anuncio, y hay varios más que no voy a entrar en ellos por tiempo, que el Señor hizo, advertencias, llamados al arrepentimiento para, en este caso, para el rey Joacim, para la nación, para el pueblo de Judá, para el reino de Judá. Y entonces Daniel comienza su libro diciendo: y esto se cumplió. Y Dios hizo lo que tenía
que hacer. Pero en esta misma escena, no se me vaya de esa película, la vamos a unir a la película del reino de Babilonia. Porque mientras estamos viendo que sucedía con Israel, el reino de Babilonia, un imperio que fue creciendo progresivamente. En aquel momento el imperio egipcio estaba dominando la escena de la historia. Y el príncipe Nabucodonosor, hijo de Nabuzaradán, otro Nabú. Ustedes pues lo averiguan porque son nombres más complicados. Su papá, este chico príncipe se levanta y empezó con unas cruzadas a conquistar y a empezar a avanzar en territorio. Y entonces llegó un momento cuando se estaba celebrando la batalla de Carquemis. Eso está allí en la Biblia, en Jeremías, Isaías, no recuerdo ahorita la cita, donde pelearon Egipto y Babilonia. Y obviamente, Babilonia triunfa sobre Egipto. Pero en medio de este triunfo que le dio un poder increíble a Babilonia, a la cabeza del príncipe en aquel momento, Nabucodonosor, dan la noticia a Nabucodonosor que su padre muere. Y Nabucodonosor tiene que viajar 500 millas para ir a atender la muerte de su padre y obviamente asumir el reino. Pero mientras iba de regreso, invade a Jerusalén. Mientras iba de regreso, él invade a Jerusalén, se consigue Jerusalén y él estaba en pleno crecimiento y control del mundo y sitia Jerusalén, que fue el cumplimiento profético de Jeremías. ¿Cuántos me van captando hasta aquí? Pastor, ¿y por qué nos dice todo esto? Porque yo quiero que podamos entender en primer lugar algo hoy. ¿Cuál era la perspectiva de Dios que tenía Daniel? ¿Por qué, pastor? Porque Daniel, oiga bien, estaba en una condición pero muy terrible. La nación destruida. Ellos fueron cautivos, posiblemente forzados y convertidos en eunucos. Un futuro de alguna forma cortado y destruido, sueños destruidos. Pero la perspectiva de Daniel, que la narra fuertemente en el versículo 1 de Dios, es tan tremenda, porque vemos varias cosas acá. Vemos que Daniel no veía a un Dios derrotado. Daniel no veía a un Dios que estaba vencido y derrotado y que lo derrotó Nabucodonosor. En el año tercero del rey Joacín, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor. Perdón, yo estoy leyendo Jeremías. Ustedes distraen a uno. Ahora sí. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor, oigan esto, entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Yo quiero que usted se centre aquí un momento para que me entienda. Daniel estaba en una condición muy difícil. Era, se puede decir, de la nobleza de la nación de Israel. Daniel y sus compañeros tenían cosas y de la nada se consiguen sin nada. En otra nación, cautivos, su rey acabado, su nación destruida, convertidos posiblemente en eunucos, es decir, el sueño de familia acabado con ellos. Y vemos a un Daniel que él no comienza su historia diciendo, y Dios fue vencido, y Dios esto, sino en el versículo 2, préstele atención a esa frase, y el Señor entregó en sus manos a Joacín. Él dice, fue Dios quien lo hizo, fue Dios quien controló todo, fue Dios que
lo hizo que entregó a Joacim, al rey de mi nación, en manos de Nabucodonosor. Fue Dios quien decidió escoger a Nabucodonosor para venir y quebrantar a mi nación. Es Dios quien controla las cosas, es Dios quien está en el trono, es Dios quien gobierna todas las cosas. Esto es tremendo. Si darle un aplauso al Señor, yo creo. Él no veía a un Dios derrotado. Él veía a un Dios controlando absolutamente las cosas. Él veía a un Dios que Él fue el que entregó. Querido hermano, Dios siempre, pero siempre está en el control. Jamás pierde el control. Y es la enseñanza que yo quiero que hoy te puedas llevar, es que la perspectiva que tengamos de Dios en los momentos que podamos atravesar es determinante para cómo vamos a atravesar esos momentos. Daniel estaba seguro que tenía a un Dios soberano, poderoso, y que Él había entregado por causa de la nación y el pecado de la nación, de su nación, de Joacim, había entregado a Joacim en manos de Nabucodonosor. Es decir, que Daniel nunca perdió la perspectiva de Dios. Ni se quejó, ni vemos a un Daniel renegando. No, vemos a un Daniel que entendió que Dios estaba en control. Pero usted dirá, hoy lo decimos tan fácil, pero pongámonos en ese momento, en esa situación, cautivos, sin familia, perdió todo, su lugar, eunuco, a una nación contraria a su nación, pecadora, pagana. Pudo haber dicho, ¿qué es esto, Dios? Y este es el Dios que yo sirvo, y este es el Dios que yo creo. Daniel dice, y Dios entregó en sus manos al rey. Nunca vio a un Dios vencido. Dios, y esa es una de las cosas más poderosas de este libro que vamos a ver, es que Dios es el Señor soberano de la historia. Dios controla absolutamente todos los acontecimientos, queridos hermanos. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Pero hay otra perspectiva también de Daniel que tenía de Dios. Y es que Dios es un Dios santo que no trata con ligereza el pecado. Por eso dice, y Dios entregó en manos de Nabucodonosor al rey Joacim. Él sabía que Dios es un Dios santo y que por lo tanto no trata con ligereza el pecado. Dios advirtió al pueblo, advirtió a Judá una y otra vez. Usted lo puede encontrar en el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, fueron profetas contemporáneos a los acontecimientos de Daniel. Las profecías de Jeremías y las profecías de Ezequiel son contemporáneas, son tiempos históricos contemporáneos a lo que vivía Daniel. Muchas de ellas fueron advertencias, muchas de ellas el Señor advirtió una y otra vez. Y es que necesitamos entender, hermano, tenemos que tener la perspectiva de un Dios soberano. Diga conmigo, de un Dios soberano que está al control de todo, que no se le escapa absolutamente ningún detalle de tu vida y la mía. Él está bajo el control de todo lo que acontece en la tierra. Él no ha perdido el control de nada en las naciones de la tierra. Él no ha perdido el control de todo. Todo está bajo su total y absoluto gobierno soberano. Aleluya. Absolutamente todo está bajo su control.
Eso genera en Daniel y en ti y en mí, que es el prototipo de cristianos de hoy, tiene que generar completa certeza, seguridad, solidez, obviamente en lo que crees y en tus convicciones. Pero en segundo lugar, la otra perspectiva es que no trata con ligereza el pecado. Queridos hermanos, no tenemos a un Dios tolerante del pecado. No tenemos a un Dios que se hace loco con el pecado, tuyo y mío, y de las naciones de la tierra. Tenemos a un Dios santo que no trata con ligereza el pecado. Cierto que te ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Y por gracia nos ha salvado, pero no tolera el pecado. Por eso dejó el recurso, primera de Juan 1:9, de vivir un continuo arrepentimiento delante del Señor. Mientras vivamos en este cuerpo, hemos dicho en mensajes anteriores que estamos expuestos y de alguna forma sometidos al pecado, es verdad. Pero eso no quiere decir que Él tolera el pecado, que Él dice no hay problema, tranquilo, no hay rollo, peca, haz lo que quieras, que no hay problema. No, diga conmigo, no es así. Tu pecado y mi pecado genera consecuencias. Tu pecado y mi pecado genera consecuencias. Y aunque Daniel puede decir, pero yo, porque Daniel, un jovencito, 14 años, consagrado al Señor, como lo manifestó en este libro, así llega Israel. Él pudo decir, pero yo tu siervo, él dice, entiendo que mi nación entera está bajo este juicio divino. Es decir, primero tenía la perspectiva de un Dios soberano. Dios no ha perdido el control. Dios, diga conmigo, está en su trono. Quiero decirte hoy esto, preciosa vida, Chor Maturín. Dios está en su trono. No ha perdido el control sobre ti, sobre mí, sobre tu empresa, sobre tus negocios, sobre tus finanzas, sobre tu salud. No ha perdido el control. Él está en control soberano de la historia. No ha perdido el control en Venezuela, no ha perdido el control en Latinoamérica, en el mundo. Él es el Señor soberano de la historia. Dele un aplauso fuerte, pero fuerte al Señor. Aleluya. Pero también es santo y no es tolerante con el pecado. Dios es perdonador de pecados, pero no tolerante de pecados. Es distinto. La tolerancia es dejar pasar. La tolerancia es me hago el loco. A veces nos volvemos tolerantes, de verdad, en casa, con los hijos. Ay, me voy a hacer el loco. Ellos están allá peleando. Yo tengo 2 adolescentes que a veces ellos se ponen un poquito... Y yo me hago el loco. Ay, me hago el loco. Subo volumen al televisor. Me pongo los audífonos. Aleluya. Porque no quiero... Eso es tolerancia, ¿sí me entienden? Y eso hasta en algunos contextos es bueno, porque hay que... Pero cuando se trata de pecado, no está bien visto delante del Señor. Cuando tú estás viendo algo incorrecto en alguien, en un familiar, cuando tú estás viendo algo incorrecto, pecaminoso, que no es una cuestión de lucha, sino es de práctica, es una cosa ya permanente, parte de la vida, y tú lo ves y tú, ay, me hago el loco. Cuando tú como líder espiritual ves eso, ay, me hago el loco, me voy a hacer el loco. Mira, pero fulano, yo no, ni cuenta me doy.
yo quiero que tú sepas que de la misma forma que Dios ve al que lo está haciendo, ve al tolerante. Porque Dios no es tolerante con el pecado. Es perdonador del pecado. Una vez estaba en una reunión con mi pastor y una persona, y el pastor en ese momento me dijo: acompáñame, Germancito, voy a confrontar a alguien. Siempre me pedía esas cosas. Y yo decía: ¿pero por qué a mí? Pero bueno, me tocaba. Entendí después que era parte de la formación. Y me dijo: acompáñame. Y entonces fuimos a confrontar. Porque no es fácil confrontar, ¿cierto? Porque es mejor como que, ay, el amor, pero a momentos de confrontar. Y habían situaciones muy irregulares en esta persona, continuas. Y bueno, él empezó, por supuesto, con firmeza, pero también con amor. Y yo escuchando, yo solo estaba allí como testigo, escuchando. Creo que ni hablé. Y yo recuerdo que en mitad, el hombre, esta persona, un caballero, bueno, decía y argumentaba y justificaba y esto, y bueno, pastor, y bueno, pero es que tal, y argumentaba y justificaba. Yo recuerdo que pasaron, no sé, media hora, una hora, y el pastor detiene la conversación, dice: ya va, déjalo aquí. Y se paró. Y yo: ay, Dios mío, ¿y yo qué hago también? Yo me paré también. Y le dijo: no podemos seguir hablando. No hay nada que hacer. Yo no puedo hacer nada, ni siquiera Dios puede hacer nada. Porque Dios no puede hacer nada en un corazón que no está arrepentido. La única opción para optar el perdón del Señor es el arrepentimiento. Y lo menos que tú tienes es arrepentimiento. Te justificas una y otra vez dices, creo que las razones por qué esas cosas suceden en ti, y yo no puedo hacer nada. Así que lo dejamos hasta aquí. Yo recuerdo que en ese momento, ay, pero, wow, pero hermano, pero es que no puede hacer nada. Porque Dios no puede hacer nada cuando no hay arrepentimiento. Yo quiero que usted entienda esa perspectiva del Señor. Porque entendiendo usted esa perspectiva del Señor, usted entenderá quizás cuando hay cosas pecaminosas en su vida, y eso genera consecuencias en su vida. Y lo que usted necesita es arrepentirse. Lo que usted necesita es volverse al Señor, es reconocer su pecado y es: Señor, perdóname, límpiame, porque he intentado que toleres mi pecado y tú no toleras mi pecado. Tú quieres es perdonar mi pecado. Y si tú, para tú perdonar mi pecado, la vía es que yo confiese mi pecado, que yo me arrepienta de mi pecado y que quiera dejarlo y apartarme de él. No hay otra forma de hacerlo. Yo pensaba, ¿y cuál es la perspectiva incorrecta del creyente? Que cree que Dios es un Dios tolerante del pecado. Hoy derriba esa mentira, porque Dios no es tolerante del pecado. Dios es perdonador de pecado, pero los perdona cuando tú estás arrepentido. Amén. Así que Daniel tenía esto claro. Tenía claro la soberanía del Señor. Él menciona, me llama la atención, que él menciona que se llevaron los utensilios de la casa de Dios. ¿Y usted sabe por qué se llevaron los utensilios de la casa de Dios y los colocaron en la casa del Dios de Nabucodonosor? Fue para dar un mensaje, Nabucodonosor: el Dios que yo tengo es mejor que tu Dios. Me llevo los utensilios de tu casa, de la casa del Dios que ustedes tienen, para la casa de mi Dios. Pero Daniel ni se inmutó. Note que él, aunque narra que eso sucedió, no vemos a un Daniel derrotado, porque ya su Dios estaba derrotado. Él sabía que Dios no estaba derrotado,
que Dios estaba castigando el pecado de su pueblo y que Él estaba en control de la escena. Y en medio de toda tamaña aflicción, yo quiero que usted se ubique. ¿Hay alguien aquí que tiene 14 años? Bueno, mi hijo no está aquí, está dando clase. Empezando la vida en la nobleza, con futuro, enamorado del Señor, seguramente consagrado en su iglesia, y de la noche a la mañana la vida le cambia de esa forma, en otra nación, obligado a ser eunuco, a que ya no podían soñar con una familia. Daniel tenía toda la excusa para sumergirse en la depresión, en el dolor, y el decir: Dios me dejó, Dios me abandonó. Usted quizás tenga razones para sumergirse en la tristeza, en el dolor, y decir: Dios no se ocupa de mí, Dios me dejó y Dios me abandonó. Pero la gran enseñanza es que Daniel no hizo eso. Es que Daniel renovó su amor por Dios y dijo: ahora estoy aquí, pero soy siervo del Señor. Amo al Señor con todas mis fuerzas y hasta el último día de mi vida le voy a ser fiel. Y decidió serle fiel, porque él entendió: Dios es soberano. Y miren lo que dice en el capítulo 2, que luego estudiaremos con más detalle, versículo 20 y 21. Yo no sé si me acompaña Manuel. Daniel 2, 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hermanos, hay una cosa que se ha metido a la iglesia actual, y es que bajo la excusa de que somos hijos del Señor, nos convertimos en torcedores del brazo del Señor. Y pareciera que se metió algo a la iglesia, que no servimos a un Dios soberano, sino somos soberanos que tenemos a un Dios a nuestro servicio. Yo quiero repetir eso, porque a la iglesia se ha metido eso. Entonces, si las cosas malas me suceden, yo quiero torcer el brazo de Dios para que todo se voltee a mi favor. Nunca encontrará usted en este libro, Daniel, preguntándole a Dios y haciendo que todo se vuelva a su favor otra vez. Él dijo: Dios es el Dios soberano, quita reyes y pone reyes. Él muda los tiempos y las edades. Él gobierna. Por ahí otro texto que el mismo Daniel dice, que estudiaremos, dice: el cielo es el que gobierna. La tierra y toda su historia está bajo el control de un Dios soberano. Queridos hermanos, los cristianos en la iglesia no somos soberanos torciéndole el brazo a un Dios que tiene que estar a nuestro servicio. Oramos que Dios nos sane, pero si Dios no quiere sanarnos, Él es soberano. Oramos que Dios nos prospere, pero si Dios no quiere por alguna razón en ese momento prosperarte, Él es soberano. Oramos que Dios quite a los injustos de los gobiernos,
Pero si Dios no quiere hacerlo, Él es soberano. Él muda los tiempos y las edades. Querido, ten la perspectiva correcta, porque muchos cristianos se han frustrado, se han derrumbado, han terminado sucumbiendo, porque nos sembraron la idea, porque nos están sembrando la idea los predicadores modernos, que tú eres el soberano, que tú eres el que tienes el poder y tienes a un Dios que está a tu servicio. Tienes a un Dios que está a tu disposición las 24 horas 7, que tiene que hacer todo lo que le digas, lo que le pidas. Está a tus órdenes. No, tú estás a las órdenes de Dios. Y es posible que hay momentos que tuerza todo, te lleve, pero como no comprendes lo que ves, tienes una perspectiva clara de su soberanía. Dios está al control, Dios es soberano y algo tiene el Señor. Él tiene el control de mi vida, de mi historia, porque tiene el control de la historia de las naciones de la tierra. Yo creo que eso merece un aplauso fuerte al Señor. Queridos hermanos, la historia de tu vida está en las manos del Señor. Los creyentes, este libro nos enseña a vivir confiados en medio de la adversidad, a amar y a seguir fieles a un Dios soberano que está en su trono. Muchos israelitas, oigan esto, sucumbieron en los tiempos de Daniel. Porque no es esto que fue el pueblo. Dice que entre estos estaban ellos 4. Ellos 4 fueron los únicos dignos de ser registrados. Ellos 4 fueron los únicos dignos de quedar en el registro. Daniel, Azarías, Misael y Ananías. Que hasta sus nombres fueron cambiados. Y vamos a estudiar eso la semana que viene. Porque los nombres que les dieron fueron tan paganos. Pero aunque pusieron nombres tan paganos y contrarios a los verdaderos nombres de ellos, casi que Nabucodonosor burlándose del Dios de ellos, Nabucodonosor y el emperador siguiente, que fue del imperio medo-persa, como es Balsasar, y el emperador siguiente, Darío, todos reconocieron al Dios de Daniel y al Dios de Misael, Azarías y Ananías. Estos 4 jóvenes fueron tan impresionantes que ellos conmovieron imperios completos poderosos de la tierra. Yo tengo que decirte hoy, si tú eres firme y fiel, entendiendo el gobierno soberano del Señor, entendiendo que Dios no tolera el pecado, que necesitas vivir a cuentas con Dios, entendiendo que no tenemos a un Dios a nuestro servicio, sino somos siervos de un Dios soberano. Él no le torcemos el brazo, Él no hace lo que queramos. Nosotros no damos órdenes a Dios. Al diablo, claro que sí, en el nombre de Jesús. No damos órdenes a Dios, que Él tiene que sanarme, que Él tiene que darme. No, Él nos da órdenes. Él muda los tiempos y las edades y Él está en su trono. Los creyentes necesitan permanecer confiados para no sucumbir como sucumbieron otros más. Se dice que fueron cientos de estos transportados, pero solo estos 4 se mantuvieron. Me llama la atención la crianza de Daniel, ¿cómo sería? No se habla en la Biblia de su mamá, de su papá. Pero ¿por qué Daniel fue tan firme? ¿Por qué Daniel fue tan fiel?
14 años. Vaya, se puede imaginar que se lleven a Juan David cautivo, preso, a otra nación, lejano, viva cosas separado, pero ya él tenga el depósito necesario de amor, de convicciones, de conocer de Dios, que miren cómo se mantuvo. Dios nos permita como padres levantar a muchos Danieles. Dios nos permita como padres levantar a muchos Ananías, Misael y Azarías. Los demás perdieron de vista a Dios, hermano. En tu circunstancia tienes dos opciones: tener muy claramente a Dios soberano, gobernando, o perder de vista a Dios y perderte en tu circunstancia. Hay dos caminos. El que agarró Daniel no perdió de vista a Dios. Él entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Él estaba gobernando. Él muda los tiempos y las edades. Él está aquí conmigo. Yo no estoy solo. Quedamos nosotros nada más, pero Él está aquí conmigo y yo permaneceré fiel a Él, porque yo sé quién es Él. Y aquí me voy a mantener, y aquí voy a seguir, y voy a servir. Daniel empezó a los 14 años con esta terrible circunstancia y termina el libro a los 90 años profetizando el reino eterno de un Dios que reinará eternamente, que Él ganará al final sobre todas las cosas, porque Daniel narra el reino eterno del Mesías. Él gobernará al final. Así termina el libro. Los justos resplandecerán como las estrellas en la eternidad. Lo dijo Daniel en el capítulo 12. Y eso es impresionante. Y es la generación de creyentes que tiene que levantarse fieles a un Dios soberano. Y no que pierdan de vista a Dios en sus circunstancias. Yo quiero decirte esta mañana: no pierdas de vista a Dios en esa situación. Busca a Dios en esa situación, porque Él está en el control de esa circunstancia de tu vida. Busca a Dios en esa adversidad. No lo pierdas de vista. Velo en su trono gobernando. Dios no te ha dado la espalda. Dios no está indiferente a ti, tampoco al pecado. No pierdas de vista a Dios, porque ese es el otro camino. Los demás perdieron de vista a Dios y se entregaron, se perdieron en ese mundo y en esa nación pagana y se olvidaron. Pero Daniel no. Daniel permaneció fiel. El tema del libro, hermanos, es la soberanía de Dios en el reino de los hombres y el ánimo que debe de producir a los cristianos. ¿Qué vamos a hacer con este libro? Tú vas a ser animado y establecido en tu fe, que Dios reina soberanamente en todo el reino de los hombres y que nunca pierde el control sobre ti. Que no comprendemos muchas cosas y hay unas que no las entenderemos nunca, pero Dios está en control y en su trono. ¿Cuántos me entienden lo que les digo? Estamos en las manos, y va a aplaudir, aplauda al Señor. Estamos en las manos de aquel que tiene el control y el poder. Este es un libro de consolación, de estímulo a la fidelidad. Debería despertar la fidelidad en cristianos verdaderos.
Es un libro que nos va a llevar a vivir para la gloria de Dios, independientemente de donde estemos. Que todo donde estemos quede la huella de que somos siervos del Señor. Que servimos a un Dios soberano, poderoso, y que nuestra pasión por Él no debe cambiar en absoluto. Daniel no estaba encerrado en un monasterio y por eso fue santo. Daniel no estaba apartado de todo, no. Daniel fue un hombre de Estado, terminó siendo un hombre de Estado en el gobierno más perverso y pagano, controlando toda la tierra. Pero allí provocó un impacto que se tradujo a 3 y 4 imperios. Aleluya. Ezequiel capítulo 14, verso 2, y con esto termino. Ezequiel tenía un poquito más de edad que Daniel, como 27 años cuando profetiza. Y dice Ezequiel capítulo 14, cuando escribe en tiempos contemporáneos a Daniel. Miren lo que dice. Cabe destacar que Daniel está en la galería de la fe, como que taparon bocas de leones. Y Ezequiel 14, versículo 12. Ya va. Sí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Yo quiero cerrar con esto. Si Dios tendré que mencionar a personas específicas siendo fieles en tiempos como este, yo te quiero preguntar, ¿tú estarías en la lista? Ezequiel profetiza en tiempos de Daniel, no fue posterior. Jesús habló y citó a Daniel cuando habló de la abominación desoladora, que es parte de lo que es el cumplimiento de la profecía. Y él cita a Daniel. Te pregunto, si hoy se hiciera una lista de fieles en estos tiempos, ¿tú entrarías? ¿O te has perdido? ¿Perdiste de vista a Dios? ¿Perdiste de vista a Dios? ¿Lo dejaste de ver? Como que sientes que tienes a un Dios, aunque tú sigues allí, sientes que tienes a un Dios derrotado, que te abandonó, que te dejó. Y aunque sigues intentando caminar tu vida cristiana, te has perdido, lo perdiste de vista. Mi llamado esta mañana, fieles a un Dios soberano, es que te vuelvas y vuelvas a poner la mirada en el Señor, que Él está al control, que Él gobierna sobre todas las cosas, que Él está al control de la historia del mundo. Queridos hermanos, este mundo pasará, la tierra pasará, pero su palabra, pero Él, su reino permanecerá eternamente. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a hacer un viaje por este libro maravilloso.